Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Preséntovos entonces a dúas persoas que acuden a Lugo para completar a exposición de Mulleres Resistentes. Elas son a profesora e investigadora Paloma León, que ten traballado moito sobre exilio, resistencia e a vida en Francia de moitos españoles. E tamén está René Bueno, que é filla de Araceli Bueno, unha heroína en Francia e tamén agora moi conocida a partir deste libro escrito tamén pola profesora Paloma León. Agora temos como unos 20 minutos e quizá podemos dedicar os primeiros 10 minutos a contarnos un pouquiño entre as dúas a historia e despois eu agradecería que o resto que se elaboraran as preguntas. Elas están aquí para contestar o que vos necesitedes saber e todas as preguntas están benvidas. Moitas gracias, Paloma, moitas gracias, René. Bueno, voy a hablar la primera y disculpen si hablo en castellano y no en gallego. Lo siento mucho. Y yo pienso que para vosotros es una, ¿cómo decir? Es una suerte hablar dos idiomas. Voy a deciros que en 1939 se fueron de España 500.000 españoles. ¿Por qué? Porque hubo una guerra empezada por militares sublevados rebeldes contra un gobierno legal democrático. Y entonces, durante 3 años, los republicanos lucharon para proteger y defender la República. Bueno, no ganaron. No ganaron porque los militares sublevados no solo eran ellos españoles, sino también había gente de fuera, es decir, alemanes y italianos fascistas que apoyaron a esos militares sublevados, con mucho material de guerra y muchos hombres. Y entonces salieron 500.000 españoles por una frontera, en particular la de lo que llamamos el Pertús, al norte de Cataluña. Y nosotras, con René, somos las hijas de unos de estos hombres y mujeres que salieron de España. ¿Se salvaron la vida? Sí, por muchos. Pero lo que pasa es que en 1940, en Francia, el invasor nazi ocupó una parte de Francia. Y entonces los españoles que habían entrado en Francia fueron los primeros en levantarse contra esta invasión, porque para ellos no era invasión, sino la dominación de una idea que era la idea fascista, antidemocrática, y ellos sabían lo que significaba, porque lo habían vivido durante la Guerra de España. Y el padre de René y el mío también, que tenía 17 años, tenía vuestra edad, el padre de René era un poco más viejo, tenía 22 años, pues tomaron las armas
y entraron en lo que llamamos nosotros, bueno, la resistencia, el maquis. Bueno, estoy hablando de los hombres, pero las mujeres también entraron en resistencia. Muchas veces no era por las armas, con armas, pero ellas también lucharon contra el fascismo y los nazis. Sí, puedo a lo mejor hablar del exilio, más precisamente con el testimonio de René, que puede contar lo que vivieron sus padres al pasar a la frontera. Sí, un poco. ¿Sí? Muchas gracias de estar aquí, los jóvenes aquí. Y entonces cuando se encontraron en Francia, con mucha pena y con muchas dificultades, y que las fronteras se abrieron, se encontraron mi madre y la niña, una niña de 3 años que tenían con ellos, de un lado y él de otro lado. Es decir, que no estaban juntos. Y a mi padre le molestaba mucho esto. Como ya habían perdido 2 niños a España, quería estar más cerca de su mujer y de la niña. Y un día se veían nada más que por detrás de grillage. Rejas. ¿Cómo? Rejas. Rejas, no sé cómo decir. Y no se podían hablar un poco y nada más. Y entonces mi padre le dijo a mi madre que tenían que irse de aquí, escaparse, porque no sabía cuánto tiempo se quedarían allí. Y en una noche se fueron con compañeros también, cogieron el tren. Y el tren los llevó de Argelès o Villeneuve. Sí, Argelès. Argelès. Se fueron, llegaron a Châteauroux, es decir, por el norte de Francia, bastante lejos de donde llegaron. Y había a la salida del tren mucha gente que esperaban justamente todos estos refugiados. Sí. Y que para ellos los españoles que llegaron eran como terroristas. No los querían ya. Lo primero no querían que entrara en Francia, pero no podían hacer otra cosa que dejarlos, porque hubiera sido matado en la frontera con todos los italianos que llegaban. Entonces había gente aquí, pero la niña de 3 años tosía. Y entonces una monja del hospicio dice, esta niña está enferma, la tenemos que llevar al hospital. Pero la niña de 3 años que no comprendía el francés y no se quería ir con esta mujer, y lloraba, pero la mujer la cogió, la monja, y la llevó al hospital. Y mi padre encontró otras monjas que eran de un convento y pidió si querían trabajo, que él podía hacer todo lo que le pedían de hacer. Y le dijeron que sí. Y entonces se fueron en este convento y le dieron un piso, no un piso, comprendido, una habitación y una cocina para que se puedan arreglar. Y mi padre hacía las cosas que le pedían de hacer. Y por las tardes iban a ver a la niña. Y dentro de una semana, algo así, la niña ya estaba mejor, ya no tosía tanto. Y cuando la cogemos, la entramos en casa y había todo preparado para tener a la niña con ellos. Y tuvieron que irse porque le han dicho nada más que mañana por la mañana. Y la mañana siguiente llegan al hospital tan contentos de coger a la pequeña y no la llevan a donde estaba la niña, la llevan el director. Y el director les dijo que hubo un accidente malheureux, como dice. Desdichado, infeliz. Sí, en fin, triste, pero la niña ya estaba muerta. No estaba muerta de lo que había tenido de tos, estaba muerta como estaba en una cuna, pero la cuna de antes, de hierro, y tenía un tornillo que se tenía que tornear, no sé, es así que se dice. Y la niña le pusieron una cataplasma de mostaza aquí en el pecho y le habían atado las manos detrás, hay maderas detrás, tenía la mano aquí. Y como esto le molestaba mucho porque pica y tienes que rascar de fuerza, 3 años, y no podía. Y entonces se meneó y el tornillo se destacó, no sé. Y nadie no vino, mismo si ella gritaba, nadie vino.
y la cuna se devolvió. Y la niña se cayó y tocó la cabeza, como las manos las tenía cogidas arriba, y se dio con el hierro de la cuna y se mató. Después toda la ropa de encima se cayó encima de ella, en fin. Y así fue. Y entonces mis padres, que venían contentos para coger a la niña, pues ni siquiera la pudieron ver. Y el director le dice: mañana viene usted con la caja a enterrar a la niña. Y entonces se tuvieron que ir otra vez al convento, y mi padre pidió leña, no sé, de plancha. Sí, leña, madera, para hacer la caja de la niña, porque él era ebanista y trabajaba la madera. Y entonces mi madre siempre me contó la misma cosa, llorando, y yo también. Trabajaba con su ¿cómo dice? Un rabot. Sí, no tengo que decir. Sí, bueno, está bien. Y lloraba. Y en fin, es así que se hizo esto de su hija. Y la mañana siguiente hubo el entierro. Pero los españoles que habían venido con él hasta Châteauroux lo supieron esto, que la niña estaba muerta, y la conocían bien y no estaban contentos. Pero mi padre dice: no, tenemos que hacer el entierro tranquilamente, no venéis. Pero vinieron todos. Y había los franceses, el gendarme, la policía de antes, y había muchos autobuses, y se formó un jaleo, una cosa fuerte. Y entonces mis padres no pudieron ir hasta la tumba de la pequeña, y fueron a coup de matraque, pegando a todos los españoles, a todo el mundo, y les pusieron a autobuses. Uno que se va para allá, otro para allá, por toda la Francia. Y mis padres lo pusieron en un autobús que los llevó todo el día rodando en Francia, hasta que lo pararon a Champagnac-la-Noaille. Es un pueblecito de la Corrèze, cerca de Tulle, 30 kilómetros de Tulle. Y estaban aquí sin saber lo que iban a hacer delante de la iglesia. Era de noche. Y había una tienda, mi padre fue buscando una lata de lenteja y la estaba haciendo cocer, en fin, calentarla, perdóneme, y para comer con él, con su mujer, con mi madre. Y decía: esta noche dormiremos al lado de la iglesia, delante de la puerta, y mañana ya veremos cómo haremos. Y pasa una mujer y que se iba a la tienda a comprar algo que le faltaba. Y cuando vio mi padre y mi madre, siempre me ha dicho lo que le haya hecho en el corazón de ver a estos jóvenes. Yo digo 22 años mi madre, y mi padre 4 años más, 26 años. Y entonces fue a la tienda, cogió, y cuando volvió pasó delante de ellos y le ha dicho: venéis conmigo. Y esta mujer los cogió a su casa, le puso a la mesa con su familia y le dio a comer, y después le puso a dormir en la granja donde hay la paja, porque yo tenía una ferma con las vacas y todo eso. Entonces, a donde se pone la hierba que es seca, y han dormido al menos a esta calor y con la calor de una familia. Y después de aquí empezó todo. Sí, entonces lo que estás diciendo es que primero los españoles eran solidarios. Lo que pasó a Luis y a Araceli, pues la muerte de la niña, pues los españoles quisieron expresar su solidaridad en el momento del entierro. Y luego otra solidaridad también en Francia es que hubo gente que apoyaron a los españoles que llegaron, que no tenían nada. Por ejemplo, mi madre decía: yo un confetí delante y otro detrás y nada más. O sea, que se venían sin nada. Y entonces, pues hubo franceses que ayudaron sí. Dando ropa, ayudando en alimentos, dando alimentos. Sí. Y es lo que pasó con los padres de René,
porque hubo gente del pueblo, un pueblo pequeñito, pues que ayudaron a la pareja para que se instale y tuviera y tenga una vida, bueno, normal. Mi padre trabajando la leña, en Correz hay mucho bosque, entonces la gente le venía a pedir una cama o algo por cocina o como una mesa, y él trabajaba, entonces ganaba su vida así por su mujer, y yo nací en 41. Es decir, que estamos tranquilos, parecía, pero un día llegó español y todo que querían estar en la resistencia, y vinieron a pedir a mi padre de venir con ellos, porque mi padre conocía las armas, sí, las armas, cómo se manejaba y todo esto, que ellos no lo sabían. Y claro, de todos modos, para mi padre era salvar la Francia, que ya no estaba muy bien, con los alemanes había entrado, ya estaba, y todavía no habían venido los americanos ni todo esto, y tenían que frenar ¿sí? el avance de los alemanes. Y entonces él enseguida dijo que sí, y fue él que era capitán del ejército de Barcelona, y aquí pues en Francia se puso él que comandante de estos grupos de españoles. Era capitán entonces, Luis, del ejército republicano, y luego pues en la resistencia francesa, en los grupos de españoles, pues él fue comandante. Y hay que saber que los españoles en la lucha contra los nazis pues ayudaron mucho a los franceses, porque ellos sabían lo que era la guerra, sabían cómo hacer y eran guerrilleros. Y entonces pues ayudaron mucho y enseñaron mucho a los franceses para luchar contra los nazis. Y es lo que pasó con el padre de René. Sí, y mi madre también entró también en la resistencia haciendo la comida para los hombres y todo esto. Y además, cuando venía uno de más arriba de Toulouse, para dar a mi padre papeles y con lo que tenían que hacer y todo esto, y después mi padre ponía todo en una reunión con los otros compañeros para hacer lo que tenían que hacer, yo no sé. Y mi madre le daba boletos de comida que ella tenía que distribuir a todos que estaban aquí para poder ir a buscar comida y cosas así. Entonces, mi padre como mi madre estaban implicados en esta resistencia. Voilà. Y entonces lo que hay es que en Francia hubo también muchos franceses que denunciaban la resistencia, que estaba ellos con otro hombre que estaba francés, pero con los alemanes. Entonces ellos denunciaron a mi padre y mi madre, y el otro denunció a los alemanes, y la mañana siguiente de una noche donde venía este hombre, pues vino los alemanes a Champagnac, a Marcillac, a Montignac, por todo sitio estaban. En un día todo estaba lleno de alemanes. Eso es lo que cuenta René, pasó en abril 1944. El 21 sí. de abril. Y nuestra región era una región muy rebelde contra los nazis. Y entonces los alemanes organizaron como una trampa por todos los pueblos de la zona para parar la resistencia. Y como decía René, que había gente que denunciaban, pues vinieron a buscar a Luis, porque se sabía que Luis era uno de los jefes de la resistencia entre los españoles, porque había la resistencia de los españoles y los de los franceses, y a veces trabajaban juntos. Y entonces Araceli, ella era enlace. Las mujeres en Francia, tanto las españolas como las francesas, tenían ese trabajo. Pocas estaban en la resistencia armada,
muchas veces era enlace, es decir, que vivían una vida normal en las ciudades, en los pueblos, pero servían de enlace entre los guerrilleros y los franceses, y también una red que se había organizado desde Toulouse. Y entonces los dos, la pareja, estaba comprometida con la resistencia en Francia. Y fueron denunciados. Bueno, denunciaron primero a Luis, pero claro que como estaba allí Araceli, y cuando llegaron los nazis, bueno, mataron a Luis y luego pues encontraron a Araceli. Y Araceli, ella estaba a punto de distribuir unos papeles importantes y los tenía sobre ella, bueno, en su ropa. En su bolsillo. En su bolsillo. Sí, sí. Y entonces, claro que la detuvieron, descubrieron los nazis los papeles y la detuvieron, la hicieron presa. Lo que pasa es que la torturaron. Sí. Primero la encerraron en una caja, en una jaula. Sin luz. Sin luz, sin nada. Tenía miedo, mucho miedo, sí. Me ha dicho ella. Le daban comida una vez al día. No comía porque eran los alemanes, no quería nada de ellos. Y venía un gendarme francés la mañana, le llevaba un café. Y como era francés, cogía el café. Pero de los alemanes no quería nada. Entonces se quedó 10 días, me parece, en este lugar que me dice que te ha tenido mucho miedo, muy oscuro, muy negro, muy así. Nada más que cuando se abría la puerta que veía un poco el de luz, pero ya estaba muy mal. Y una mañana muy temprano vinieron a buscarla. Y el gendarme francés abrió la puerta. Y cuando mi madre salió, el chico cuando la vio, pues tenía lágrimas que caían, porque él sabía lo que pasaba. Me llevaron mi madre delante de la plaza y había un pelotón de fusilamiento de ejecución. Para matarla. Y había 2 comandantes. Y ella comprendió que iba a ser matada. Y entonces la pusieron delante de los fusiles y le querían poner la venda delante de los ojos, pero ella no quiso. Era andaluza, ya se sabe. Y tuvieron que darle la vuelta. Y entonces de vuelta ya no tenía la venda. Y tenía la cabeza agachada y pensaba en mí, porque decía, esa niña se va a quedar sin madre, se quedará con su padre. Pero ella no sabía que su marido ya estaba muerto y enterrado. Y la niña, ella pensaba que los maquisards la habrían salvado, porque como me querían buscar para torturarme, para que mi madre hable, pero torturaba a otra niña para que hablara, pero mi madre nunca ha hablado. Y entonces tenía las lágrimas ya que le caían, y de golpe oye 1, 2 y sabe que a 3 la matan. Entonces se pone así muy grande, muy alta, que era pequeña, y la cabeza muy, muy así. Y el otro comandante dijo, basta, no la matamos, va a subir en el camión, irá a Limoges y cogerá el tren para irse a Auschwitz y estará quemada. De todos modos, la muerte la tenía. Y es así que se salvó de este pelotón. Tengo miedo. Y la llevaron, había en el camión muchos judíos. Es que todo esto se iban en el tren que se iba a Auschwitz. Y entonces se quedó unos días a Limoges y ahí la torturaron mucho. Y ella esperaba un bebé, pero no lo sabía, era justo. Y le ponía entre la uña y la carne electricidad. Y que me dice que era una cosa monstruosa, todo el cuerpo, esta electricidad le entraba, y se desmayaba y todo. Y yo ya no quise saber más cosas de las torturas que le han hecho. Pero ella no habló nunca. Me dice, yo prefería morir que de hablar. Dice, yo sabía que si yo hablo, pues los recogen todo a los resistentes, ya los conocía todo y no quería. Ella tenía la fuerza de carácter de no hablar nunca. Y entonces se tenía que ir en
en el tren que se iba a Auschwitz. Y ella conoció ahí en la cárcel Madame Delon René, que se llamaba también René, y le decía a esta mujer, pero a esta no le hacían nada porque su marido era comandante en la armée francesa, y ella sabía que un día u otro iba a salir, pero no le habían hecho nada. Y ella le decía, no te apures si te tienes que ir en el tren, yo me ocuparé de saber cómo va tu marido y la niña. Y después, pero mi madre estaba muy mala, muy enferma con el bebé que tenía en el tren, que no era un bebé, que era justo un fetus. Un feto. Un feto. Y se podría en ella, y entonces no estaba bien. Y entonces Madame Delon, esta mujer, habló con el intérprete y el médico y le dijo, esta mujer no está bien, no podrá llegar hasta Auschwitz, se morirá antes. Y entonces fueron a ver el comandante o el no sé qué alemán, diciéndole, si la ponen en el tren, no llegará a Montsolejo, que estará muerta. Y la tendrán una muerta dentro del tren. Entonces el comandante dijo de dejarla ir, de todos modos, y ya está. Y entonces se fue. Se fue de allí y el intérprete le ha dicho de ir a la Cruz Roja para coger el tiquete que le da derecho de coger el tren para otra vez llegar a Champañac, a su pueblo. Pero ella estaba tan mal que no andaba muy derecha, andaba como una mujer sola, ¿cómo se dice? Borracha. Y llegó también allí, no sé cómo ha hecho, porque yo conocía a mi madre, y me decía, no es posible, no conocía a Limoges, no sé lo que... Llegó, pero había un guardia, y cuando la vio así tan fea, y tan que no parecía nada, pues no quiso hacerla entrar. Entonces ella se fue otra vez en la calle, no sabiendo dónde ir, sin papel ni nada, y tenía siempre miedo que otra vez la recogieran y que la pusieran otra vez en el tren y ya está, que se iba a Auschwitz. Y encontró al intérprete que le ha dicho, ¿qué hace usted aquí? Y él ha dicho, y allí no me han querido. Entonces él ha ido y se puso muy enfadado y le dieron el papel enseguida y le ha dicho, ahora corriendo a la estación. No sé cómo ha llegado a la estación, todavía no lo comprendo, de conocerla como la he visto. ¿Cómo es posible que haya ido a la estación de Limoges? Pero ha llegado. Y cuando llegó, el tren se iba. Y entonces se puso a correr. Y se agarró a la barra de hierro que hay cuando donde hay las escaleras. Y se agripó allí. Y la gente que estaba dentro dieron las manos para cogerla y llegaron a ponerla dentro del tren. Ella se efondró. Sí, pues que cayó de cansancio y de las torturas y todo el mundo eso. lloraba en el tren. Ella, porque lloraba de muchas cosas. Estoy en el tren, pero el tren que me lleva a donde mi casa, a Champañac. No, el tren no llega a Champañac, pero en fin, no muy lejos. Y no soy en el tren de Auschwitz. Y yo, porque soy libre, lloro porque no he hablado, lloro que he salvado a todo el mundo del maquis y todo esto. Y cuando llegó a Montaignac, donde se para el tren, ella tenía 7 kilómetros a hacer para llegar a Champañac a pie y andando así, es decir, que ella ha doblado los kilómetros, ha hecho 15 kilómetros. Yo cada vez que voy allí y que cojo este pedazo de camino que ella ha cogido, siempre la veo andando en este camino para llegar hasta Champañac, para ella, mi marido, mi hija, los amigos, los vecinos, todo esto ya veía, pero todo esto no lo encontró. Yo ya no estaba allí porque me habían salvado, me habían llegado lejos para que los alemanes no me encuentren. Su marido estaba muerto, ella estaba enferma y ya está. Y se desmayó cuando oyó que su marido había sido matado. Bueno, la historia de René es la historia de muchas mujeres que fueron enlaces, muchas españolas también. Y bueno, lo que no hemos dicho es que entre 1940 y 1944 nació René.
41. que tenía, sí, En 44 yo tenía 2 años y medio. eso, en 44, 2 años y medio. Y entonces, lo que pasa es que los nazis, cuando cogían a algunos maquis, si tenían hijos, muchas veces, pues cogían también al niño o a la niña, o amenazaban a los padres de matar al niño o a la niña. Y entonces, claro que Araceli estaba muy preocupada por la suerte, el destino de René, porque no sabía nada de ella, no sabía dónde estaba. Y ella supo, al volver al pueblo, que una compañera española la había llevado con ella a otra ciudad para protegerla, esconderla. Y allí se quedó René con esta señora varios meses, bueno, hasta el final de la guerra, que en Corrèze, en nuestra zona, acabó en agosto de 1944. 1945 es el final de la guerra, pero de la guerra por toda Europa y en el mundo, porque cayó el régimen de Hitler. Fue en 1945, pero en 1944 en nuestra zona de Francia ya estaba liberada. Y entonces Araceli pues volvió a encontrar a su hija en la ciudad donde estaba escondida, pero también supo que le habían matado a su marido, a Luis, que murió, se dice en francés, se dice mort pour la France, muerte por Francia. Es un título, es decir, que se reconoce que este señor luchó para liberar Francia. Es algo que cuando se dice que, bueno, tengo un familiar que murió por Francia, es algo muy... Se siente mucho respeto para esta persona. Sí, pero él no ha tenido tanto suerte. No, él no ha tenido tanto suerte. Ya. Es otra historia. Sí. Vengo el año que viene, sí. si queréis. Pero sí, y Araceli pues siguió viviendo una vida, bueno, no tan fácil, pero siguió su vida y murió en Francia, bueno, hace 12 años. Hace 12 años. 92 años tenía. Y René, ella sigue contando la historia de sus padres. Sí. Porque no es porque son sus padres, es que son también ejemplos de lo que vivieron los españoles en este periodo. Sí. Y yo voy a preguntar, porque podemos preguntar a los alumnos ahora, vosotros conocíais un poco esta historia, porque nosotras somos hijas de españoles políticos. No somos, para nosotras es importante. Hay emigrantes que, bueno, vinieron en los años 60, por ejemplo, para trabajar, que no, eso es algo muy respetable, que no. Pero nosotras siempre reivindicamos el hecho que nuestros padres tuvieron que salir de su país, que querían mucho y tenían muchas esperanzas. Y entonces tuvieron que salir para salvarse la vida. Y eso tenemos nosotras, no solo nosotras, pero también muchos hijos de españoles de aquella época, pues queremos que no se olvide nunca lo que hicieron los españoles y por qué vivieron y murieron en Francia. Es que cuando vinieron para coger a mi padre, cogieron, como no lo encontraba a él, y cogieron a mi madre, cogieron 10 otages. Sí, rehenes. Rehenes. ¿Se llama así? Sí. 10 personas que mi madre conocía, que había mi padrino,
había el marido de la tía María Luisa, que ella la que los cogió en su casa la primera noche, y conocía a todos los otros. Y ella no podía hacer nada. Y después no fue reconocida que ella había sido prisionera de los alemanes y que los otajes, ellos se fueron a otro sitio. Claro que los iban a fusilar, pero como mi padre fue matado, pues enseguida, ¿cómo se dice? Se salvaron los rehenes, ¿no? Los dejaron ir, y ya estaban delante de los fusiles para matarlos, pero llegó la moto enseguida, que han venido de Toul, que habían visto el cuerpo de mi padre, y entonces los otajes se fueron 2 días después, pero ella se quedó 3 semanas con torturas, con muchas cosas que ella ha vivido, y entonces tuve yo que hacer la verdad. Porque como yo no quería saber nada de la guerra, yo no quería ni hablar, ni oír hablar. Yo había pasado demasiado cosas con lo de mi padre, muchas cosas, y yo no quería saber nada. Pero un día, mi madre, fuimos a Champagnac y compró a mí en casa mi madrina un libro, así, y lo cogió y lo compró y lo llevó a su casa. Y como vivía enfrente de mí, yo no quería saber nada de este libro. Digo, tú lo lees, tú haces lo que quieres, me dejas tranquila. Pero me viene a mi casa y yo lo veo en su cara que pasaba algo. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, le digo, ¿has leído el libro? Porque mi madre no sabía ni leer ni escribir. Lo que lo aprendió ella misma sola. Y mismo el francés, que no es tan fácil, pues cogió donde había su marido y ella lo que decían. Y es por eso que me venía con una cara. Y me dice, bueno, no es la misma cosa. Me dice como por todos sitios, aquí en la Corrèze también, que yo estaba cogida con otage, con los que se tenían. Y yo le digo, ¿y entonces? Y me dice, pues yo no he cogido. Yo 2 días después han sido liberado y que yo no. Y entonces ¿qué pasaba? Y me dice, pues yo estaba prisionera y no es la misma cosa. Sí, claro, ya te contó. Y ya me todo. empezó un poco me tuve que escuchar y me empezó a decir cosas. Digo, bueno, está bien. Y cogí el teléfono y hasta que no tuve el escribano no paré, porque las injusticias no las puedo soportar. Entonces llamé por todo sitio hasta que llegué a coger este escribano, que tenía la sala, tenía la casa, una casa de Champagnac que la había guardado. No, pero quiero decir que cuando he tenido este hombre, me pidió entonces de hacer el testimonio de mi madre. Y entonces lo hice 15 días, ella delante de mí todas las tardes, y lo hemos hecho. Y fue después todo fue arreglado. El hombre empezó otra vez el libro poniendo la verdad. Y después este libro fue en el Museo de la Resistencia de la Corrèze. Y es así que Paloma lo leyó. Sí. Y es así que poco a poco, pues pongo las cosas poco a poco. A mi madre ya esto está hecho. Me ha dicho cuando supo que estaba en el Museo de Tulle, me dijo, ahora me puedo morir, porque estaba reconocida. Y entonces yo ya comprendía que lo tenía que hacer. Y entonces también arreglo cosas por mi padre. Si es verdad que nosotros, descendientes de hijos de españoles, pues trabajamos en estas 2 cosas. Primero, recordar que no solo fueron los hombres los que lucharon contra los nazis, sino también las mujeres. Y luego la segunda cosa es que las mujeres y luego el recibimiento de la acogida de los españoles en la frontera franco-española. Sí, hay 2 cosas en la memoria de los exiliados españoles, 2 cosas. La acogida del gobierno, que fue fatal porque era un gobierno de derecha y luego poco más
de extrema derecha, es decir, con Pétain, y entonces, y la acogida por la población. O sea que hubo dos cosas. O sea, la acogida por el gobierno francés fue fatal, realmente, porque cuando pasaron la frontera, pues los pusieron en lugares que todavía no eran campos. Luego los campos los hicieron los propios españoles, porque no había nada. Por ejemplo, en Argeles, que es el campo más conocido, bueno, pues solo había arena, era la playa. O sea que estaban en la playa y luego el mar y nada más. Y estaban encerrados, vigilados por la policía francesa, por senegaleses que eran del ejército francés también. Bueno, pues eso, y no tenían nada, ni de comida, ni para dormir. Bueno, yo conocí a una señora que decía, pues yo de manta el cielo y de colcha la arena y nada más. O sea que, bueno, fue pésima la acogida. Pero por otro lado, pues se desarrolló una solidaridad por las asociaciones, por la población, simplemente por generosidad, por convicciones políticas, sindicales, o simplemente solo por solidaridad humana, al final, porque no se podía entender que se dejara a gente como, por ejemplo, los padres de René y a la niña que tenían en aquel entonces, pues así, sin nada, sin poder, bueno, como si fueran animales. Bueno, que eso que los los franceses decían, bueno, el gobierno y cierto periodismo de la época, pues decían que los españoles eran rojos, terroristas, robaban, bueno, como gitanos, eran muy despreciados, bueno, que estaban llenos de piojo, eso que era la verdad, porque, bueno, no tenían nada para cambiar la ropa, pero también lo tenían, bueno, estaban llenos de piojos, en particular. Bueno, o sea que hay que distinguir, y siempre los españoles, los que yo conocí, pues siempre dicen, gracias a Francia, somos agradecidos a Francia, pero para ellos es esa Francia de la solidaridad de la población, no, claro, de las autoridades y del gobierno francés. Que fue... ¿Sí? ¿Cómo era vivir claro, cuando llegan a Francia, cómo era vivir en esos campos de concentración? ¿Cómo vive? ¿Cómo era vivir allí? Bueno, pues mira, si hablo bueno, lo conozco, por ejemplo, mi padre tenía 17 años, no, 16, y pues era soldado del ejército republicano. Bueno, pues pasó la frontera con su padre, que era también militar, los dos, separados de la familia. Y los llevaron a campos, por ejemplo, en Setfond, que fue el campo donde se reunió lo más de soldados republicanos. No había nadie, nada, era un campo. Nada, no había barracas para protegerse del viento, todo eso, no, nada, de la lluvia, nada. O sea que pasaron varios días que, bueno, al aire libre, que eso era en febrero, marzo, y que hace frío, como en Lugo, con lluvia y todo eso. Y entonces, luego, pues, les dieron madera para que construyeran barracas. Pero esas barracas, es la palabra, barraca. Entonces, esas barracas eran para 60 hombres, pero pusieron a 300. Y cuenta un señor que para dormir solo podían dormir de espalda, eso. Uno la cabeza allí y el otro, bueno. Y cuando uno quería volverse, porque le molestaba ya la posición, pues decía, vuelta, y todos, ¡pah!
Y bueno, hablaba de piojo porque no había nada para, bueno, solo algo de agua fuera. Bueno, en Argelés, por ejemplo, la gente iba para sus necesidades al mar y hubo gente que se volvió loca por completo y que se suicidaron. Murieron así porque para ellos era algo. Date cuenta que tú, por ejemplo, tienes que irte marchando deprisa porque detrás los bombardeos y bueno, la muerte te está esperando. O sea que te vas y llegas en un país, no sabes el idioma, ya no tienes tu familia, tus amigos, la escuela, todo lo que hace tu vida y las esperanzas, los sueños que puedes tener a los 16 años y te encuentras. Y es un trauma terrible eso. Pues mi padre me quería mucho, yo lo quería mucho porque como habían perdido 3 niños antes de mí, yo era la cuarta, pues yo era todo en la vida de mi padre y de mi madre. Y de golpe se muere mi padre y yo pasé todo pequeña, nada más que a buscarlo, a esperarlo, llorando. Y me ponía delante de la puerta esperando. Y es una vez que oí el cucú, un pájaro que hace cucú, cucú. Y enseguida entré corriendo en la casa y dije a mi madre, papá ya viene, papá ya viene. Y mi madre dice que no. Y yo digo sí, me dice cucú René, quiere decir cucú René. Y me dice mi madre, no, que es el pajarito que dice esto. En Corrèze hay muchos. Y es que la palabra cucú en francés es que, por ejemplo, cuando ves a una persona y dice, ¡ay! Como hola, hola, cucú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, es una palabra así un poco familiar que se usa. Bueno, y después me faltó siempre, toda mi vida me ha faltado. Mi madre se ha hecho su vida con otro hombre que era también del Maquis, catalán de Palamos, y han tenido un niño, mi hermano, y más tarde una niña. Pero yo estaba con mi nombre Bueno y los otros 2 se llamaban Trejueque. Y mi madre cuando se casó también, yo era la sola a llamarme Bueno, que era el nombre de mi padre. Y cuando me llevaron por la primera vez a la tumba, tenía yo 7 años, miré esta tumba y yo vi Bueno Luis y no había manera, era mi padre que estaba aquí. Y yo volví a la cara por allí a la derecha y veía el cementerio de las Cruz Blancas de los muertos por la Francia. Y mi padrastro me había dicho cuando hemos pasado delante, aquí tendría que ser tu padre. Y yo me decía, pero ¿por qué no está? Pero yo no pedía nunca nada, Era un padrastro, no era un padre. Y a la edad de 14 años, otra vez me dijo él, vamos a ir a la tumba de tu padre. Bueno, fuimos, yo estaba contenta, yo habría ido todos los años, y mismo más, porque cuando yo iba a Barcelona, la tía Dolores me llevaba, había un día nada más que por los cementerios de la familia. Entonces yo estaba acostumbrada de respetar los muertos y de ir y todo esto, de no olvidarlos. Y cuando llegamos allí, no había más tumba, no había tumba, había el nombre de una mujer. Y entonces ya no tenía ni tumba, entonces no tenía mi padre, pero tampoco no tenía la tumba. Y a 14 años, cuando me dice el guardiano, cuando se queda un tiempo sin venir, el ayuntamiento necesita el terreno y pone a alguien más, y él se ha ido a la fosa común, ¿cómo dice? La fosa común, sí. La fosa común. A mí eso de aquí hasta los pies me ha destruido, no he dicho nada, ni a mi padre, nada, pero lo guardé adentro. Y hasta ahora. Hago lo que puedo para que su nombre vuelva, porque mientras me casé y me fui de Corrèze enseguida, como si yo pudiera olvidar todo. Pero no se olvida, pero lo tengo de lado, tengo mis hijas, todo esto, pero a 40 años no, las cosas ya no pasan.
tuve que escribir, tuve que salir todo lo que tiene adentro. Y es otra vez la tía María Luisa, que cuando leyó uno que había escrito por morir por una idea, dijo, hay que hacer algo. Y entonces llamó a su primo, que era alcalde del pueblo, que había conocido a mi padre, y dice, no es posible que no tenga ni tumba, ni nombre, ningún sitio. Digo yo, pero si no fuera algunos libros que se hablaba de él, pues nadie conocía a este hombre. Esto no era normal, para mí no era normal, mi padre había hecho cosas. Entonces empezamos a buscar dónde se podría hacer una placa. Bueno, empezaron así. Y después, 20 años después, tuve una placa al cementerio de las Cruz Blanca con el nombre de mi padre. Es decir, que el nombre de mi padre ya está puesto al cementerio donde la enterraron cuando se murió al hospital de Toul el 21 por la noche. Sí. O el 22, puede ser la mañana siguiente. Sí. Es decir, que ha tenido adentro del vientre una bala del fusil que Sí, lo mató. Sí. Y toda la noche en una fosa que habían hecho los maquisards, habían hecho, antes que llegue todo esto, muchas fosas por si un día venían los alemanes para esconderse. Y como mi padre estuvo herido, lo pusieron en esta fosa y Trijueque, que era de los maquisards, entró con él. Y una vez que estaba cubierta, como si no había nada, y mi padre padrastro me había dicho después, porque yo tuve que pedir explicaciones una vez, porque en la escuela pasó algo, y yo otra cosa. Es decir, que cosa y cosa son muchas cosas dentro de una joven de 14, 15 años. Y entonces le pedí, y me dijo esto, que le habían puesto allí dentro con él se puso con él, y una vez todo cubierto, un momento después oyeron los pases de alemanes por encima, y mi padre sufría mucho, y había puesto un pañuelo en la boca para que los remisos, ¿no? ¿Cómo dirige? Sí, los gemidos. No subieran, y que los alemanes de arriba no supieran que había alguien abajo, en la tierra. Entonces todo el día se quedó con esto en el vientre, hasta que los alemanes quitaron Champagnac, me gusta mucho esto. Y entonces cuando Champagnac, todos los alemanes se fueron con mi madre prisionera, con los otages y todo esto, los maquisards salieron de los boquetes donde estaban todos y cogieron a mi padre y lo llevaron a Champagnac. Pero mi padre ya estaba muy mal, muy mal. La enfermera que lo vio decía, no hay nada que hacer. Yo creo que... Porque era demasiado tarde. Y entonces con los fusiles, los maquisards, Trijueque, Ribas, que su mujer, Esther, tenía una niña que tenía 3 años y yo 12 años. Y tuvo ella que huir de allí para esconderme, porque después los alemanes volvieron a buscarme. Pero ella tuvo que irse, y también ella pasó lo que pasó. Es por eso que digo, en el mismo día se puede hacer una trenza, porque en el mismo día, en las mismas horas, cada uno vivía una cosa, pero cosas malas, todos. Y entonces, pues, con los fusiles pidieron al médico, que era el alcalde de Champagnac, y que era también por los alemanes, bastante bien, y como yo lo sabía muy bien, fueron con los fusiles, porque para obligar al alcalde de llevar a mi padre al hospital de Toul, que ya que se tenía que morir al hospital, porque los alemanes iban a verlo, seguro que estaba muerto, y que si se moría a Champagnac, vendría otra vez a Champagnac, y esto era otro danger, otro peligro. Y entonces con los fusiles el alcalde tuvo que hacer lo que tenía que hacer, es decir, buscar un coche. Y había una serie. Sí, claro, porque hay que saber que, bueno, entre 500.000 personas que pasaron la frontera, bueno, pues era la mayoría gente que politizada. Y claro que ellos sabían cómo se comportaban
los fascistas cuando entraban a un pueblo, o sabían que de todas formas el fascismo era una forma de gobierno antidemocrático, o sea que no había libertad de pensar, de escribir, de todo eso. Y entonces, cuando llegaron los alemanes a Francia, ellos sabían lo que podía esperar a los franceses, que no solo era un invasor, sino también una forma de gobierno dictatorial y antidemocrático. O sea que ellos, los primeros, fueron conscientes del peligro que se avecinaba para Francia. Hay un grupo de preguntas que tienen que ver sobre vuestra relación. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cuándo empezasteis a preparar el libro? ¿Y cómo se relacionan vuestras historias? Bueno. Nos queda muy poco tiempo. Ya, voy a contestar. No, es que, bueno, yo empecé a escribir, bueno, para deciros algo, es que conocí a Manuel Rivas viniendo aquí con alumnos y conociéndole, pues traduje poemas de Manolo Rivas. Y entonces él me animó, tengo que decirlo, me animó en escribir la historia de mis padres. Yo lo pensaba desde mucho tiempo, pero no me atrevía. Y entonces, al escribir este libro y iba a ferias del libro y todo eso, pues me presentaron a René. Y René, es eso, René. Je sais pas, tu es venu chez moi. Sí, pero después, sí. Yo me hablaron de René y entonces yo la contacté para que me contara la historia de sus padres, porque me pareció tan extraordinaria por el hecho de que Araceli fue torturada y que no se hablaba de ella, que el cuerpo de Luis se sabía primero dónde estaba enterrado y luego pues había desaparecido el cuerpo. Bueno, todo eso me parecía un poco extraordinario y entonces contacté a René, que me enseñó todos los documentos que tenía de su madre, de sus padres, y me contó la historia, su historia también propia, porque era una niña escondida, porque amenazada por los nazis y todo eso. Y entonces hice un libro, conté la historia de la... ¿Es eso las preguntas? Y también escribí la historia de un brigadista internacional. ¿Conocéis los brigadistas? Eran hombres de todo el mundo. Vinieron americanos del norte, del sur, vinieron a España a combatir, a los franceses también. Y en mi zona hubo más de 18 hombres y mujeres que vinieron a España en las brigadas internacionales. Y yo conté la historia de uno de ellos, cómo él se concientizó y se dio cuenta que no había otra cosa que venir a España a defender la república, porque era la libertad de todos, no solo de los españoles, sino también de toda Europa y del mundo también, porque con Japón y entonces yo escribí su vida, luego escribí el libro que se llama Las voces de la libertad, y está en dos idiomas, la libertad en español y las voces en francés, porque pienso que nosotras somos de dos vidas de españoles y vidas de Francia. Me ha hecho mucho alivio este libro. Una vez que este libro salió, a mí me ha hecho mucho bien, sí. Porque lo menos los dos están reconocidos por lo que han hecho y que no se puede... Yo he oído bastante cosas que me ha hecho mucho mal y entonces esto me ha soulagé. Sí, aliviado. Sí, estoy muy contenta. Y yo es un trabajo que me gusta hablar de todo lo que vivieron los españoles, las mujeres, etc. Y cuando me contactaron... Porque el contar alivia.
Sí, sí, el también. decirlo alivia. El que exista tu nombre alivia. El que no seas un desaparecido alivia. El que se hayan escrito los nombres de los presos alivia. Porque la gente viene aquí a esta cárcel y no sabía que su abuelo o su tío había sido un preso político. Por eso el contarlo, el recogerlo alivia. Yo invito a vuestro profesor, que tan amablemente os ha traído, e invito tamén a todos vos para que recollades esas historias que nunca se contaron, que preguntedes na vosa casa, porque iso a veces nunca se contou, para non facervos mal, para que non sufrirades, pero sacalas a luz alivia. Damos moitísimas gracias a la señora René Bueno e a profesora Paloma León por vir contarnos as súas historias. Sigo invitando a que os vosos profesores sigan participando tamén destas memorias e destas historias que nunca nos lo contan con tanto detalle nos libros de texto. Moitas gracias a todos.